Ok, Corillo, ustedes van a ver una entrevista brutal con Silverio Pérez. Puede que la veas aquí en YouTube o puede que la escuches aquí en podcast. Independientemente, gracias por sintonizar este programa maravilloso. Es la segunda vez que tengo a Silverio y de verdad tuvimos una conversación rica en historia. Rica en uno de mis temas favoritos, que es el mundo del entretenimiento y su impacto en la gente. Hablamos particularmente de la sátira y del impacto que tiene la sátira en la opinión pública de los políticos y de las situaciones que pasan en el país. Pero antes de ir a esa entrevista, tengo que hablarles de varias cosas importantes. Número uno, por ahí viene mi gira en los Estados Unidos. Voy a estar presentándome en Nueva York el 11 de marzo, un show de stand-up comedy, un especial mío de stand-up comedy en Nueva York. Por primera vez voy a estar presentando mi hora en Nueva York y eso va a ser el 11 de marzo y voy a estar el fin de semana del 16 al 19 del 16 al 19 en Florida. Voy a estar el 16 en Miami, eso es jueves. El viernes 17 voy a estar en Clearwater. El sábado 18 voy a estar en Orlando. Y el domingo 19 cerrando la gira en Jacksonville, Florida. Todos los detalles en mi Facebook, Chente Hidrach. También quiero darle las gracias a la gente bonita de Phone Boutique and Coffee Shop, quizás tú no sabes de este lugar brutal que existe en la avenida Ponce de León frente a la Poli, pero básicamente Phone Boutique and Coffee Shop es un sitio que tú vas. Vamos a suponer que tú quieres comprar un cover. Un mejor ejemplo. Rompiste la camarita de tu celular. Ellos van y te arreglan. Tú vayas y en lo que te arreglan el celular, tú puedes comerte un plato de comida o un sándwich, tomarte un café, josear internet, wifi, allí en Phone Boutique and Coffee Shop, comerte unos nachos macos, corillo. Pidan los nachos. No hay unos mejores nachos que los que venden allí en Phone Boutique and Coffee Shop. Dale like en Facebook y visítalo en la avenida Ponce de León frente a la Poli. Phone Boutique and Coffee Shop. También quiero darle gracias a Cine Express. Y el viaje de Cine Express es una página de Facebook. Ellos también tienen cuenta de Twitter. Pero son mi fuente de conocimiento cineasta. Todas las películas que yo veo, a mí me gusta. Yo no soy muy jangueador, que digamos. A mí me gusta ir con mi pareja al cine y estar callado viendo imágenes y colores y escuchando sonido de una pantalla gigante. Y para yo saber qué película voy, primero accedo a Facebook y visito la página de Cine Express para ver qué es la que hay con el cine, qué hay bueno, qué hay malo, leer crítica y orientarme al respecto de qué se supone que yo vea. También quiero darle gracias al corillo de Pro Billboards, que si tú estás guiando por ahí y tú ves un billboard o viste un billboard antes de que mi gira en Puerto Rico culminara de mi gira, todos esos billboards son gracias al corillo. Bueno, no todos, pero la gran mayoría gracias a la gente de Pro Billboards, Puerto Rico Outdoor Billboards. Así que gracias a Fico Canjiano, síganlo. Ese es el personaje importante de este podcast. Sigan a Fico Canjiano y que puede regalar taquilla para películas, orientarte de qué tú deberías hacer hoy culturalmente hablando. Sigan a Fico Canjiano. Y ahora sí, vamos a esta súper entrevista con Silverio Pérez. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenidos al episodio 147 de Mazacote. Que yo no sé si ustedes saben esto, pero unos estudios científicos se dieron cuenta que la gente que escucha Mazacote son mucho más conocedores de la historia, porque como escuchan este podcast, saben más. Son más inteligentes. En el episodio de hoy tenemos el retorno de uno de los mejores invitados que yo he tenido. Comediante, autor, director, escritor de libretos, ¿verdad? Y un montón de otras cosas. El gran Silverio Pérez. ¿Qué es la que hay? Saludos, Chente. Vengo a este segundo round en una nota bien distinta, porque cuando yo vine al primero apenas te conocía, y de ahí en adelante pues me interesó muchísimo lo que tú haces, y vengo ya no con la curiosidad que vine la primera vez, vengo con el respeto que tú te has ganado ante mis ojos por el trabajo que tú haces, hermano. Tú haces un trabajo extraordinario. Wow, muchas gracias. No sé qué decir. No, de verdad. Tú haces un trabajo y me parece
que hacen un trabajo que se parece en el approach a lo que yo hice con el libro que posiblemente vamos a estar hablando, que es La Vitrina Rota. Ese libro yo no lo hice desde mi conocimiento que quiero compartir con este pueblo ignorante. Lo hice desde mi ignorancia de la historia de Puerto Rico y de mi búsqueda minuciosa, que me contestara un montón de preguntas y compartir esas respuestas con la gente. Y eso es lo que tú haces en tu trabajo. Porque yo creo... Y eso acerca más a la gente. Yo creo que hay algo simpático en admitir que uno no sabe. O sea, la verdad, al final del cabo tú estás diciendo la verdad. Claro. Y es como, wow, este tipo, yo estoy aprendiendo con él. Yo estoy en este camino de aprendizaje cultural, que es lo que se ha convertido en mi podcast para mí. Yo siento que si alguien ha escuchado todos los episodios, ha estado en 100% de ese camino conmigo, de aprender. Claro. El libro eso fue lo que yo hice en el libro. El libro se llama La Vitrina Rota o ¿Qué carajo pasó aquí? Por Silverio Pérez. Yo compré mi copia en Libros AC y ahorita tú me la vas a dedicar. Claro. ¿Dónde más la pueden conseguir? Yo creo que está en todas las librerías. Lo que pasa es que con el libro ha pasado un fenómeno bien chévere y es que se agota en todas las librerías, se mandan a hacer más, se vuelve a agotar. Debe estar en todas las librerías y ya en un montón de Walgreens y Sam's y Costco y todo ese tipo de cosas, porque ha tenido un boom brutal, o sea, brutal. Yo no esperaba tanto. Algo que me llama la atención y quiero discutir después hablando del prólogo, pero es que tu sarcasmo se siente en el libro, se siente tu comedia. Y hay una línea aquí que subrayé. Que tú estás describiendo básicamente el crical que era Puerto Rico para la década de los 20. 20 ya 30 por ahí metiéndose. Y tú dices, describes como que, mira, estábamos muriéndonos de hambre, había malaria, había desempleo, la gente trabajaba 6 meses al mes por la zafra. Y después dice, y no necesariamente, espérate, la isla era un barril de pólvora a punto de explotar. Y no necesariamente de la felicidad que le producía el progreso que experimentaba. Yo siento que si yo hubiese escrito esa línea, hubiese tenido miedo de que, pero van a entender que yo estoy siendo sarcástico. ¿No te da ese miedo? Bueno, yo me zumbé en ese libro a expresar lo que yo sentía en la medida que iba descubriendo todos estos acontecimientos. Yo me acerco a la investigación ya desde ¿qué carajo pasó aquí? Que Puerto Rico en un momento determinado se vendía como la vitrina de la democracia y el progreso, y ahora cada puertorriqueño tiene en sus espaldas $30,000 en deuda. Ah, sí. O sea, compartimos la deuda del país. Si dividimos los 70 billones a que en la por cabeza. Exacto. Y esa deuda, de ella no saldríamos hasta el 2057, nos quedarían 40 años de esa deuda, mano. Entonces yo pensaba, y por eso le dedico el libro a mis nietos Paola y Marcel, porque, mano, ¿qué culpa tienen ellos de todo este crical que hemos formado, de toda esta irresponsabilidad administrativa? O sea, ¿qué culpa tienen ellos? Y entonces yo digo, por lo menos su abuelo le va a explicar qué carajo pasó aquí. Por lo menos cumplo con esa responsabilidad. Y entonces meto mucho cinismo en algunas ocasiones, sarcasmo en otras, expresiones de asombro. Por ejemplo, una parte que no ha llegado todavía en el libro. El 17 de julio de 1948, mi mamá estaba con dolores de parto mío, para parirme. Y esa misma noche, y así lo digo en el libro, los legisladores del Partido Popular parían en el Capitolio la ley de la mordaza, que unos años después, 2 décadas después, iba a ser utilizada para hacerme una carpeta subversiva a mí. Por lo cual se me afectó mi vida y se afectó la vida de una persona que era mi compañera en ese momento, y afectó la vida, o sea, a mí no me hicieron nada, afectó la vida de miles y miles de personas. Entonces ahí empiezo a meter cómo la historia esa me fue afectando a mí en mi vida. Entonces eso hace más que avance más la lectura de las personas y no un ladrillo, que es lo que se convierte en la historia, tú sabes. Es difícil a veces. Y
más difícil aún que simplemente consumir datos son malas noticias. Claro. Es como que, oh, diablo, espérate, que cuánta gente estaba desempleada. Otra cosa que me llamó la atención fue que tú mencionas, y esto a mí me parece fascinante porque yo vivo obsesionado con cómo las comunicaciones nos afectan. Que tú dices que en el 1924 fue la primera vez que el público pudo escuchar los mensajes políticos. Hay una arma, vamos a picharle, que eso debe ser mi reloj adentro. Se acaba como en 30 segundos. Ajá. Las comunicaciones empezaron a tener un efecto extraordinario en nuestra política de 1924, que son las primeras elecciones en que se oye a un político por radio hablar, se habla de elecciones, obviamente no teníamos radio hasta ese momento. 1968, unas cuantas décadas después, es la primera elección donde en la televisión se vende por primera vez a los candidatos como un producto. Había una agencia en Puerto Rico cubana que se llamaba Siboney, que fueron los que le hicieron la campaña a Luisa Ferré, campaña que los que la vivimos no podemos olvidarlo de los jingles de esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Y él daba un puño encima de la mesa y decía, esto tiene que cambiar y así lo haré. Y era una campaña por primera vez. Pues eso fue en el 68 y todavía están con esas mismas cantaletas. Exacto. Ese diseño por primera vez en televisión tuvo una influencia dramática en la política puertorriqueña. Y como eso voy señalando cosas. En medio de la década del 30, cuando se da la masacre de Ponce, cuando se da la masacre de Río Piedra, cuando ocurre el asesinato del jefe de la policía en San Juan por dos nacionalistas, la cosa está tan caliente, explotó ese barril de pólvora del que yo hablo ahí. Pues yo digo, caramba, tengo que darle un alivio a la gente. Ok, gente, vamos a parar esto, así mismo. Por un momentito, y vámonos al Escambrón, donde hay bailes de sociedad, donde la orquesta de Rafael Muñoz está cantando, donde Ruth Fernández está debutando como cantante de los Whoopee Kids de Ponce, para que vean que había otro Puerto Rico en ese momento que estaba ocurriendo. O sea, acá había una lucha ya, casi una guerra civil, pero en la alta sociedad está pasando los bailes de sociedad. Y estas son las canciones que estaban pegadas en ese momento. Y Rita Moreno estaba obteniendo el Oscar por West Side Story. Y entonces me llevo a la gente a otra nota para que mentalmente tengan un alivio antes de zumbarle el próximo tostón. Porque esta historia de Puerto Rico es trágica. Y cuando empezamos a respirar un poco es a mediados de los 40. O sea, 5 décadas después de que los americanos nos invadieron es que Puerto Rico empieza a tener un respiro y todavía la gente dice que nosotros sin los americanos no podemos vivir. Oye, casi morimos en las primeras 4 décadas y media. Eso que tú mencionas es que son muchas más noticias, pero eso de la radio, tú dices que la gente escuchaba la radio y se emocionaban al escuchar estos speeches, los discursos políticos. Pero también dices que ya a la gente le huye hoy en día. Sí, en aquel momento la gente se emocionó. ¡Wow! Escucho a Muñoz o a los políticos, don Antonio R. Barceló. ¡Qué emocionante! Y entonces ponían la radio entusiasmado con escuchar a esta gente hablar. Y ahora la apagan para pero no se escuchar debe a los a que hay es demasiada información y demasiados medios o se debe a que sabemos que hay mucha mentira en los de que la gente se hartó de los embustes de los políticos, se hartó de la misma cosa. O sea, somos pocos los masoquistas que nos tiramos la radio AM para escuchar qué se está discutiendo para después uno poder escribir, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría de la gente y de jóvenes como ustedes no se tiran ese tostón de escuchar radio AM y los análisis políticos y mucho menos programas de políticos, porque ya tú sabes que todo es un embuste. Yo me siento bien ignorante. O sea, yo siento que soy tan ignorante ante el tema de la política que yo no tengo el permiso casi de escuchar AM. Y por permiso, a lo que me refiero es que no entiendo mucho. Es que también ellos lo han hecho de tal forma que la gente no entienda. O sea, ese es el propósito de ese libro.
poner las cosas de una forma sencilla para que la gente entienda que aquí hubo 4 factores que a mi entender están presentes y fueron los que nos dieron. Ajá, ¿cuáles son? Uno, que cuando los americanos vinieron aquí, vinieron a explotar la colonia. Las colonias no son para un jardín que tú vas a cultivar para que se vea chévere. No, las colonias son para explotarla. Hasta como decía Abelardo Díaz Alfaro en el cuento Bagazo, hasta chuparte el bagazo de caña y que ya no sirve y todo lo tira. Claro, cuando no les convenía geopolíticamente, esto es, cuando para los intereses de Estados Unidos por la guerra o por lo que fuera, nosotros éramos importantes para ellos, nos metían un montón de chavos. Cuando ya no les servimos, pues ya ni nos ayudan ni nada, tú sabes, al desperdicio. O sea, esa relación de subordinación con los Estados Unidos es uno de los factores que nos han jodido. Lo otro es la mala administración. Bueno, ahí yo enumero una lista de malas administraciones de todo el mundo. Mira, 1976, un premio Nobel de Economía le dice a Hernández Colón, James Tobin, un informe importantísimo. En 1976, el ELA no puede coger más de 300 millones al año de deuda, porque sobrepasaría la proporción que debe haber entre la deuda y los ingresos. Del 76 en adelante es que se empezó a coger deuda. 40 aquí. años. O sea, una irresponsabilidad de todos los que vinieron por ahí para abajo. El otro asunto es la corrupción. O sea, colonialismo, mala administración. Y en mala administración te doy un ejemplo más. Los gobernantes empezaron a coger deuda para lucir bien. Y que el próximo... Y que el que venga atrás, que ríe. Eso está tan mal. Esa parte del sistema está bien rota. No, por eso es que yo estoy en una campaña con un montón de gente de que hay que auditar la deuda para saber quiénes hicieron cosas ilegales. Hay gente, espérate, para la gente, porque este podcast lo escucha quizás gente de otros países. Ahora mismo en Puerto Rico hay un peo con una deuda de ¿cuántos billones? 70 mil millones. 70 mil millones. Entonces, en los meses recientes entró la Junta de Control Fiscal que ellos se van a asegurar, estoy hablando, tú corrígeme, la Junta de Control Fiscal van a asegurarse de que esa deuda se pague. Pero al día de hoy no sabemos, o sea, nadie ha auditado esa deuda. No sabemos exactamente dónde corresponde en esa deuda. ¿Por qué hemos llegado a los 70 mil millones? Claro. No es un invento nuestro. En otros países se han auditado deudas y se ha metido gente presa por haber cometido irregularidades criminales en la toma de esa deuda. Y aquí se ha sido total y absolutamente irresponsable. Sería interesante hacer una campaña bien grande de exigir auditoría y ver cuáles son los políticos que se oponen. Porque la lógica me dice que nadie se debería oponer. Claro, si tú te opones es porque estás escondiendo algo. El gobierno del Partido Popular, aunque reconoció que era loable la cosa de hacer una junta que auditara la deuda y se creó una comisión con gente muy seria, independientemente del gobierno, pero les quitaron los chavos para funcionar. Y el nuevo gobierno de Ricardo Rosselló desmanteló la oficina. O sea, ninguno de los dos gobiernos quiere realmente que se sepa, porque van a quedar bien mal parados un montón de figuras venerables de este país. Ok, wow, qué clase de... ¿Qué carajo pasó aquí? La vitrina, o qué carajo pasó aquí por Silverio Pérez. Yo me imagino que ¿Tú llegas hasta dónde tú llegas? Yo no quise cerrar el libro hasta septiembre del año pasado. Yo me aguanté hasta que la Junta de Control Fiscal se constituyera. Ese día yo cierro mi narración por una sencilla razón, porque es un círculo que se cierra. El 25 de julio de 1898, el general Miles entra por Guánica y dice, nosotros venimos con la promesa de libertad, progreso y democracia para este pueblo. Y en septiembre del 2016 llega la promesa de la ley del Congreso a Puerto Rico. Donde un círculo vicioso. Un círculo donde esa gente llega a tener más poder, o un poder similar a lo que llegaron
a obtener los americanos a su llegada. O sea, hemos regresado al 1898. Ok, quiero mencionar algo también. Y esto puede que esta conversación puede que esté demasiado cargada de historia. Dale para adelante. Si esto no te interesa, dale para adelante como 5 minutos porque vamos a durar un poquito más. El libro empieza con una historia fascinante Del 12 que yo de mayo. desconocía. Y que el 99% de la gente desconoce porque eso no se dice. Porque ¿qué es lo que quiere la gente? Que ellos son los buenos. Ok, pero claro. espérate. Yo vivo en Santurce como a 2 millas del viejo San Juan. Y inclusive ahora mismo estamos en un estudio en Santurce como a 2 millas del viejo San Juan. El libro empieza con una historia de un ataque al viejo San Juan, que es una ciudad amurallada de bombazos. El 12 de mayo de 1898, el general Sampson intentó entrar por San Juan, entró a bombazo por ahí para acá. Toda la ciudad se fue para el carajo. 57 heridos, 12 muertos. Y miles de personas que tuvieron que evacuar la ciudad de San Juan. Y en mis fuentes para yo investigar esto, leí un libro que escribió una persona norteamericano que trabajaba en Puerto Rico en una agencia federal, entre comillas, en aquel momento, y que él narra la ciudad llena de humo. Entonces en mi sarcasmo yo digo, lo que mal comienza, mal termina. O sea, ese fue el primer cariñito La primera, que nos ¿cómo que tú dieron. dices? La primera impresión. Si esta fue la primera impresión, esto está jodido. Sí. Dicen que las primeras impresiones son bien importantes. Entonces, ¿qué Pero eran? eso Eran no se cuenta. cañonazos, eran cañones. Cañonazos rompieron parte de la iglesia San José. Y del faro. En el faro, en el morro. Todavía hay huellas de eso. ¿Qué pasa? Que la ciudad amurallada tenía una razón de ser. No iban a poder entrar por ahí por la bahía de San Juan sin que fueran atacados. Entonces se alejaron y entonces Miles dice, espérate, Yo sé otra manera de entrar, corillo. Este pendejo no pudo. Déjamelo a mí, que yo vengo de la experiencia de haber estado en la guerra en Cuba, cuando explotó el Maine allá. Vinieron y ellos entraron por Guánica. Obviamente, las razones por las que entran por Guánica, yo las explico ahí. ¿Y Habían por qué simpatizantes. habían simpatizantes? ¿Y por qué habían simpatizantes? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ajá. Y aquellos eran gente que luchaban contra España. Ahí vienen los americanos a meterle mano a los españoles, pues yo soy amigo de ellos. Y entonces hubo gente que les facilitó obviamente la entrada. Claro, y tú mencionas que... sí, ok, espera, déjame organizarme. Vamos a suponer que fuésemos españoles. Puerto Rico tuviese 16... no quiero usar la palabra comisionado residente, pero tú lo que dices es que vamos a tener 16 personas allá con voz y voto. Y tú dices, eso es mucho mejor que tener un comisionado residente en Washington con voz, pero sin voto. Era lo que se nos había dado en el 1897 como parte del pacto autonómico que se le dio a Puerto Rico. No se le dio tampoco porque los españoles eran bien buena gente. Ajá. Se le dio porque ellos sabían que Estados Unidos andaba por ahí por el Caribe, luego por entrar en Puerto Rico y en Cuba. En Cuba no se iban a poder meter porque tan fácilmente, porque ya en Cuba había una burguesía criolla rica, con intereses que querían la independencia allí. Pero en el caso de Puerto Rico, vamos a darle esta autonomía a la gente, vamos a ponerlos contentos para que si vienen los americanos, o sea, resistan. O sea, esas concesiones que nos dieron en 1897 de la Carta Autonómica no fue tampoco de mucha generosidad. Sin embargo, lo que nos dieron es mucho mejor 1897 de lo que obtuvimos en el 1952 con el ELA. Ajá. Oye, si alguien quiere hacerme preguntas sobre eso, me puede escribir a lavitrinarrota@gmail.com. La vitrina rota@gmail.com y Silverio dice que responde. Sí, yo personalmente me encanta porque las discusiones que se han dado, las preguntas que me han hecho de Estados Unidos, de Latinoamérica, con lo del libro, ha sido... ¿Cuántos libros tú leíste para poder crear esta pieza? Los enumero al final y estoy hablándote de los libros que conscientemente leí
para poder sacar información de Claro, ahí. porque hay información que tú conoces de toda tu Exacto, vida. pero aquí hay 34 libros, muchos de ellos bien difíciles de leer porque son un ladrillo. ¿Qué tú te consideras? ¿Un escritor, un comediante, No, yo me un considero, animador? yo en este momento, uno varía, lo que tú eres hoy Ajá. no eras antes. Yo en este momento, mi identidad es la de escritor, de verdad. Las otras cosas que hago, las estoy haciendo porque es parte de lo que me gozo, pero en este momento creo que mi misión y mi gozo está en sentarme a escribir y en comunicarle cosas a la gente. Y es lo más difícil que ha hecho, porque yo veo la labor de un escritor, especialmente alguien de tu calibre, que no solamente ha escrito un sinnúmero de novelas y libros. Bueno, sinnúmero no. ¿Cuántos libros tú has escrito? La novela que va a salir ahora, que se llama Un espejo en la selva, sería el libro número 12. Pues son 12 libros. Además que diariamente tú escribías... Para el periódico, escribo para el periódico para el El Nuevo periódico Día. también, no, pero yo iba a decir el nombre, ¿qué es lo que hay? Para O sea, la televisión diariamente. un trabajo laborioso. Sí, de todos los días escribir 3 y 4 ¿Te horas disfrutas mínimo. el proceso? Sí. Y me lo disfruto ahora porque siento que ya tengo la herramienta. Es como si yo te preguntara, ¿te disfrutas estar metiendo clavos en la pared? Al principio, coño, no, porque lo estoy haciendo con el puño y me duele. Pero ya cuando tienes un martillo, ya me lo disfruto porque, coño, con el martillo el clavo entra bien fácilmente. Cuando tengas ya un taladro, muchacho, esto es un gozo. ¿Qué son esas herramientas? Los primeros años, cuando yo escribía, pues yo sentía que yo escribía porque tenía un cierto talento, pero no tenía las herramientas. Y yo siempre estaba con la preocupación, coño, si uno se va a dedicar a algo, uno debe hacerlo lo mejor posible. Así que en un momento determinado, a pesar de que ya estaba mayor, dije, voy a hacer una maestría en creación literaria para coger esas herramientas. Me metí 2 años en el Sagrado Corazón a estudiar una maestría en creación literaria. Entonces, de ahí ya empecé a tener unas herramientas. Y ahora en la investigación del libro, y dije, diablo, mano, yo no sé nada. Yo no sé nada. Y entonces, ¿cuál es la solución a tú no saber? Pues buscar la información. Y me matriculé ahora para hacer un doctorado en historia en el Centro de Estudio Avanzado del Caribe. Llevo 2 clases ya. Vete pa'l carajo. Entonces, ven acá. A mí eso me fascina porque demuestra que tú mismo dijiste, yo no sé. Pero eso también requiere cierto tipo de personalidad aceptar porque, por ejemplo... Hay que ser valiente para tú reconocer que no sabes. Exacto. O que te equivocaste. O que algo quizás no te quedó tan bien. Claro. Y eso duele. Uf. Pero es una herramienta de la búsqueda. O sea, yo te lo digo de mi punto de vista. Yo veo videos viejos míos, veo rutinas viejas mías de stand-up y digo, y yo me creía que eso estaba cabrón. Pero es importante uno realizar, que no estoy para entrar en esa búsqueda de ser mejor. Ahora mismo la editorial Planeta, que me está publicando la novela Un espejo en la selva, me dice, queremos que tú seas autor de Planeta y queremos publicarte 3 libros que tú escojas, de los que ya tú has publicado. Entonces le mandé para allá los 3 libros y me dijeron, ya va a salir Domesticando tu dinosaurio, se llama uno de ellos. Y te vamos a mandar el texto para cualquier comentario que tenga. Mano, cuando lo leí, yo dije, mano, esto hay que reescribirlo. ¿Cómo es posible? 2005 yo lo escribí. Estamos hablando de 10 años después. Hay otras herramientas, otras formas de decir. Y les digo, ustedes me darían break de un mes para yo corregir este texto. Mano, no, me dijeron, no, si eso está bien así, lo que queremos es así como está publicado. Claro, porque ellos lo ven con otros ojos. Exactamente, pero yo les dije, pues denme en 2 semanas. Y estoy corriéndolo porque hay cosas que no puedo dejar pasar porque lo que te pasa a ti, coño, si yo pudiese hacer ese video de nuevo, haría esto de una forma distinta. Me ha pasado también que he grabado rutinas. O sea, se ha invertido presupuesto en grabar algún show. Grabo la rutina y meses después, porque yo sigo haciendo mi rutina. Claro. Meses después descifro un cierre mejor y es como que, ya lo puñeta, que va trip, mano. Claro. Pero yo creo que también es importante pasar la página. Oh, sí. ¿Sabes? Como que, ok, eso es parte. Y hay que darle mucho crédito al público
que está con uno en ese camino. Y va creciendo con uno. Ajá. Eso es lo importante, que ese público va creciendo contigo. El público que vio esa rutina y se la vaciló en un momento determinado y te ve ahora a otro nivel, ese público ha crecido contigo. Esa es la labor del artista. La labor del artista es hacer crecer a su público en la medida en que tú vas creciendo. El artista tiene que transformar a su público y el público transforma al artista. Hay un segmento de tu audiencia que te ha seguido desde Haciendo Puntos. Sí, chacho. Que ha estado contigo en todo. Y son fieles, pero hermano, a rajatabla. Y son gente que me apoya, pero son gente bien exigente. Entonces, porque pues uno escogió en un momento determinado hablar de un sector del país que estaba relacionado con la nueva trova, Ajá. con la lucha política, o eran gente que tenían su verdad, su enjundia. Entonces son gente bien exigente. Y yo creo que ese público es el que me ha hecho a mí ponerme a estudiar y a refinar mis herramientas. Ese público en un momento determinado, sin decírmelo, yo entendí que yo fui cuatrista los primeros 2 discos de Haciendo Punto en Otro Son. Pero ya yo no podía seguir siendo el cuatrista porque había un montón de cuatristas 20 veces mejores que yo. Que eso ves, otra persona, hay otro calibre de ser humano que dice, yo estoy cabrón, Muchacho, pero hay que aceptar. Y eso es lo que hace, hace Pedrito el crecimiento. Pedrito Guzmán, a quien yo le enseñé los primeros acordes de guitarra. Te pasó. Pasó, pero full. Y entonces yo dije, mira, yo voy a ocupar otra posición en Haciendo Puntos, pero el cuatrista tiene que ser otro que esté al nivel de esa exigencia de ese público que está ahí. Ya me imagino tú tocando en shows diciendo, ya frustrado, yo soy una mierda. Oye, mira, oigan los 2 primeros discos Haciendo Puntos en Otro Son, donde está Enseñando mi caballo y La Muralla. Ese 4 que está ahí soy yo. Y entonces yo lo oigo y digo, coño, no estaba mal. Ajá. Pero si tú te pones a escuchar después Jíbaro Jazz y lo que empezó a pasar por ahí, eso era otro nivel. Caballo, ok. Entonces, Haciendo Puntos se merecía tener un mejor cuatrista. Ok. Esto es lo que hay. Yo lo he dicho en mis redes sociales. Yo no soy una persona que consume televisión regularmente. Pero he estado en varios estudios de programas puertorriqueños. Y digo con mucha seguridad que esto es lo que hay. Fue el mejor programa de comedia en Puerto Rico en los últimos 10 años. Y en gran medida eso se debe a los libretos que tú escribías 5 veces en semana. Exactamente. Háblanos un poco de la historia de Esto es lo que hay y terminemos ese segmento con qué fue lo que pasó. Pues mira, cuando yo hice una propuesta en una ocasión para WIPR, porque me gusta ese formato que envuelve un stand-up al principio, comentario de la noticia diaria, entrevistas a profundidad, pero, ¿sabes? Light, para consumir de la gente, y música. Era un formato similar al de un show late night. Exactamente, eso. Y entonces estuve un año haciéndolo una vez a la semana. Cuando vino la nueva administración pasada, se evaluó el programa y dijeron, este programa, ¿tú te atreverías a hacerlo diariamente? Y yo lo pensé, porque es un tostón heavy hacer eso diariamente. Y le dije que sí. Y lo hicimos diariamente y fue un éxito a las 10 de la noche. Y después yo dije, ¿por qué no nos metemos a las 6 de la tarde? Y la presidenta dijo, ¿estás loco? ¿Por qué a las 6? Porque a las 6 lo único que hay es chisme. Y la gente de las 6 de la tarde se merecería otra opción. Yo no voy a criticar que eso sea malo o no, pero se merecerían otra opción. Y nos metimos ahí Wow, no sabía. diariamente a las 6 de la tarde y le llegamos a quitar entre 50 y 60 mil televidentes a los grandes programas y poderosos programas de chisme en Puerto Rico. Y a las 10 de la noche en muchas ocasiones nos ganábamos a Univisión. ¿Por qué? Porque ese formato que tú te disfrutabas, pues la gente se lo disfrutó y el formato fue creciendo también y se llegó a convertir en una necesidad de un sector del público el verlo todos los días. Yo creo que es un programa bien importante porque era comedia sofisticada. Yo no he visto algo similar en
en televisión puertorriqueña, y digo televisión, pero me refiero a todos los medios, ¿sabes? Radio, internet, nada ha tocado el tema de política de una manera tan graciosa y tan sofisticada. Yo lo veía y decía, yo no puedo creer que este libreto es de hoy para hoy. O sea, eso tú lo escribiste hoy y te da pena botarlo. No, yo los voy guardando porque luego cuando me toque escribir un libro o hacer algo, pues veo lo que opiné en ese momento de una noticia que a lo mejor en ese momento era una noticia que sucedió, pero luego con el pasar de los meses o de los años puede ser un hito histórico que sucedió. Claro. Entonces quiero ver qué yo dije de eso, ¿no? Dato importante es que este programa estaba en WIPR, que es el canal del gobierno. Del pueblo de Puerto Rico. Y que por la política se convierte en el canal del gobierno de Puerto Rico, que son dos cosas distintas. Entonces hay algo bien loco porque tu programa no necesariamente, creo yo, o sea, yo me pongo en la posición del gobierno y digo, mira ¿qué carajo hace ese programa ahí hablando miel de nosotros? O sea, ¿había algún brazo corporativo gubernamental diciendo en algún momento, mira, no puedes decir eso? Pues mira. Puedes decir esto, vete por aquí. ¿Tú decidías 100%? ¿Alguien editaba tu material, tu contenido? No, yo pensé que eso iba a ser así. Y cuando vino la nueva presidenta, que yo la conocía del campo de las artes, de los museos, una persona que era del arte, ¿verdad? Yo no sabía que ella era la esposa del que corría la campaña del Partido Popular, de Irving Facio. Por lo tanto, la primera vez que yo me zumbo con algo heavy contra el Partido Popular, no es contra, sino comentando cosas medias locas de lo que estaba pasando en la administración, yo le digo, Cecil, yo voy a decir esto hoy, es posible que cuando llegues a tu casa, tu marido te pide explicaciones, y me dijo, te voy a decir algo. Y me lo dijo hasta como un poco molesta. Me dijo, mi marido y yo tenemos un acuerdo. Yo no me meto en su cosa política, él no se mete en mi cosa administrativa de la estación. Yo visualizo la estación como una estación del pueblo de Puerto Rico, y el pueblo de Puerto Rico son distintas voces. Y tú representas una de esas voces. Yo no te voy a censurar. Wow. Y de ahí para abajo, bien cabrón. De ahí para abajo, yo hacía cosas que yo decía, Dios mío, bueno, Geraldo mismo me vacilaba, decía, qué bueno fue este programa, como pensando, este fue el último que hicimos. O sea, nosotros hicimos una crítica bien fuerte al Partido Popular y criticábamos al PNP también. ¿Y qué pasa? Cuando se da el cambio de administración, da la impresión de que lo que se me permitió en contra del Partido Popular no se me va a permitir contra el PNP. Y esto lo estoy diciendo por primera vez. Los programas de chismes darían cualquier cosa porque yo le dijera esto ante sus micrófonos. Pues no, te lo digo a ti porque esto es un espacio de honestidad donde pues puedo decir lo que pienso. No voy a decirlo en un medio que se utiliza única y exclusivamente para la explotación morbosa del chisme. Aquí te lo digo honestamente. Yo creo que yo lo que recibí fue una censura prorrateada al futuro. O sea, déjame no ponerle este tipo aquí, porque lo que va a venir es cañiñe mono este año con la reforma laboral, con todos los recortes que va a haber, con lo que va a hacer la Junta de Control Fiscal, y lo menos que queremos es tener en el canal una persona que critique lo que nosotros mismos estamos haciendo. Pues yo pienso que están equivocados en eso. Yo pienso que se ganaría más respeto de la gente si dejaran esas voces diferentes en su canal. Porque el público sabe qué es WIPR. Además, nosotros alcanzamos una audiencia de cerca de 150,000 personas diarias. Dejar perder 150,000 personas diarias que están viendo este programa, no creo que sea una buena decisión administrativa. Cuando ganó Ricky, esa noche, ¿tú dijiste hasta aquí llegamos? ¿O te sorprendió la noticia? Mucha gente me lo dijo, y mucha gente me lo dijo con gozo. Muchos haters. Tú tienes que conocer los haters. Claro. Se te acabó el guiso, oso pendejo. ¡Ah, qué bueno! Te jodiste, vas para afuera. Un montón de lo dijeron. Y yo digo, fíjate, qué bueno que los políticos no necesariamente responden a esos haters que hay en su partido. Me equivoqué. ¿Has considerado hacer contenido para las redes? Sí.
total y absolutamente. Lo venía considerando desde antes. De hecho, he estado haciendo Facebook Live a las 6 de la tarde, que la gente estaba acostumbrada a verme, lo he estado haciendo. Y yo creo que sí, yo creo que las cosas no ocurren necesariamente siempre con un efecto total y absoluto negativo. Es como tú lo viras patas arriba. Claro. Y yo creo que ahora voy a tener más tiempo para promocionar mis libros y voy a empezar a hacer lo que tú una vez me dijiste. Ponte a hacer podcast, ponte a hacer contenido para las redes. Claro, en mi caso yo tengo un sector Que de los que me siguen que no están pegados. Ese es el detalle. Pero tengo que hacer esa transición y tengo que buscar la forma de mantenerme vigente en la televisión y la radio tradicional, pero no me quita el sueño. Tú sabes que yo veo tus live. El primero que vi fue uno que tú estás, no sé si tu papá está contando de esto y de repente tú le traes a Manuel Sidre, a Manolo Sidre, que fue uno de los candidatos a la gobernación independiente, candidato independiente. Y tu papá iba a votar y tú se lo llevaste y fue cabrón por varias razones. Número uno, se ve tan real. Se ve como que, ok, realmente Silverio está agarrando el celular, todo esto está pasando inédito. Estamos viendo al papá, estamos viendo un momento bien real de que, wow, este tipo le llevó a Sidre al papá. Estoy viendo tu casa en donde yo me estoy haciendo la historia, quizás tú te criaste ahí. Ahí me crié. Y, mano, la verdad. La verdad. O sea, estamos viendo la verdad. Los views que tuvo esa transmisión, en particular esa que tú estás hablando, sobrepasó el 500,000 de views, lo cual es mucho más que cualquier transmisión en WIPR que yo hubiese podido hacer, porque ya hay un montón de gente que se ha movido, por lo menos hasta Facebook. A ver, sí, entonces, Facebook es el papá. Y entonces, Facebook es lo más importante. Entonces, los Facebook Live que yo hago con mi papá, eso, olvídate, rompe récord. Es un personaje. Yo nunca había visto a tu papá. O sea, tiene 102 años y para la gente es un tipo que tiene 102 años, que tiene el sentido del humor de él y se ve tan físicamente bien, pues es algo raro. Y entonces yo creo que hay que acostumbrar a la gente a eso. Tú me dices 102 años y lo que yo me hago en mi mente es una persona en una cama. Claro. Tu papá está ahí picando árboles. Y con agilidad mental de contestarte cosas. Un día yo estoy transmitiendo, ¿verdad? Y yo veo que en una de las palmas de la entrada de casa hay un palo con una bandera del PNP. Lo acabo de ver y le digo, papi, ven acá, ¿qué es esto? Me lo llevo para allá. Y esa bandera del PNP que está ahí pegada. Y me dice, no, eso nació así, eso salió de ahí. Eso es natural. A las palmas le salen eso. Entonces, él tiene esa cosa que la gente adora, ese sentido del humor de él. Y yo creo que la gente le gusta lo que tú haces, le gusta ese tipo de cosas, porque la gente está buscando honestidad. Dime la cosa de verdad, no me metas rodeo, ni pretensión. Me han metido demasiado muchos embustes en la vida y yo quiero verdad. ¿Tú crees que tu generación... Porque yo hace 10 años hubiese pensado que tu generación, que tú te empezaste a convertir adulto en los 60, ¿verdad? 60. Y yo pienso en los hippies y el movimiento de civil, de leyes, de las woman power y los negros y los latinos en los Estados Unidos buscando sus derechos. Peace and love. Ajá. Yo hace 10 años hubiera dicho, no, esas luchas le pertenecen a ese corillo. Pero ahora en mi Facebook yo veo muchas y a veces me saca por el techo porque digo, esto es gente quejándose, indignándose y realmente no haciendo nada más allá de escribir en un teclado. ¿Tú ves esas similitudes entre tu generación y la mía? Sí, sí. Pero ¿tú crees que tu generación quizás era más activo a la hora de realmente hacer algo porque no tenían estas herramientas? Porque no tenían Facebook. Y la gente sabía que la única forma de dejar saber su inconformidad era tirándose a la calle a una protesta o algo así. Eso era lo que pasaba con la guerra de Vietnam, que son lo que ocurre en los años 60, que provocan todos estos movimientos extraordinarios de protesta. A mí me llamó la atención la cantidad de protestas que hubo en los días subsiguientes a la toma de posesión de Trump. Me pareció
que también las redes sociales ahora pueden utilizarse para movilizar gente cuando la gente emocionalmente está envuelta en un issue. La gente no se va a envolver ahora en cualquier issue. En cualquier pendeja no se van a mover. Pero cuando hay issues muy serios, entonces las redes sociales se convierten en un elemento de movilización. Oye, Alexandra Lúgaro logró 200,000 votos, Eso mano. está tan cabrón. La última vez que nosotros nos juntamos fue antes de las elecciones. Sí. Alexandra Lúgaro fue protagonista en un cambio bien cabrón, en mi opinión. ¿Sabes? Eso fue de las noticias mejores que ocurrió en las pasadas elecciones. Fueron esa cantidad de gente que votaron por ella y por Manolo Sidre, sabiendo que no iban a ganar, sabiendo que el voto era simplemente un voto de protesta, de que no me como el cuento de los dos partidos tradicionales. Pues, eso fue bien positivo. Históricamente, ser ese tipo de candidato es una cuesta arriba bien cabrón, pero me sorprendió un montón la cantidad de votos. ¿Tú te recuerdas? Es que el otro día estaba escuchando un podcast que hablaron de Ross Perot. Ross Perot. Sí, Ross Perot, un millonario que en Estados Unidos se lanzó en un momento determinado. Contra Bush padre, ¿no fue? Exactamente. Y compraba medias horas en NBC. Yo no sé cómo él hizo su fortuna, pero gastaba mucho dinero en comprar media hora y hablar y explicar la deuda o estas cosas. Ese tipo tuvo un chance. Bueno, yo creo que la historia no se mide solamente por los que ganan, sino por los que cambian la historia. Y él provocó un cambio con su forma de hacer política. Ya en Estados Unidos empezaba a haber un descontento con la forma tradicional de hacer política. Yo creo que ahora Donald Trump lo capitalizó. Es el outsider más outsider que tú te puedas imaginar de todo. Y ha ganado unas elecciones, no con el voto popular, sí con el voto del colegio electoral. Pero ese es el juego que él estaba jugando, porque la gente dice, no, realmente ganó Hillary. Los dos sabían las reglas del juego. Sí, cuando uno se mete a jugar softball, después no puedes decir, coño, yo quería tirar la bola más rápida. No, eso es béisbol. A mí me sorprendió un montón esa victoria. Primordialmente porque por toda la sátira que yo había visto en contra de él. En mi mente yo digo, se lo están tripeando, este tipo no tiene break. Se convirtió eso en su arma de propaganda. Sobrevivió eso y salió victorioso. Sobrevivió eso porque había un montón de gente en Estados Unidos que se sentían como él, que los medios se burlaban de ellos, que estaban discriminados, que estaban excluidos, y él se convirtió en la voz de esos marginados. De momento yo pienso, y escuché un podcast que te lo voy a recomendar, que habla del poder de la sátira, y de repente sucede esto y yo digo, pero realmente es poderosa la sátira. Y hablan del ejemplo en este podcast que cualquier persona interesada en saber de qué podcast estoy hablando, ahora mismo desconozco el nombre, me tiran por Twitter y yo se lo envío. En este podcast hablan del fenómeno de Stephen Colbert. Stephen Colbert... Lo veo todas las noches porque es como que el sueño de lo que a mí me gustaría hacer. Pues Stephen Colbert, en el programa que tenía en Comedy Central, él hacía de un payaso casi republicano. Y el fenómeno de él decía que los republicanos lo veían pensando que era pro-republicano. Bueno, y los demócratas lo veían pensando que él se estaba burlando. Acaparaba ambas cosas. Don Eleuterio de The Sunshine. Exacto, wow, Don Eleuterio. Y en un momento determinado, él hacía un personaje en Los Gamma que yo escribía, que se llamaba Iván Fontecha, pero Sunshine en un momento determinado ya era su personaje, punto. Que era un comentarista social que se llamaba Iván Frontera, y era el Beautiful People, el que estaba siempre en las inauguraciones con la gente. Y entonces Sunshine empezó a hacer ese personaje, y esa gente que asistía a esas cosas empezó a encantarle Sunshine, ese personaje, y ya no había una diferencia. Y el propósito tuyo al escribirlo de Sunshine era burlarse de ellos. Claro, qué cosa más loca. Como las Housewives de Miramar. Las niñas hijas de las Housewives de Miramar son locas con la sátira que hacen en Teatro Breve, porque llega el momento en que la línea entre la realidad y la fantasía se borra. De hecho, quien me recomendó este podcast es Lucien, que es una de las Housewives. Se dan esos fenómenos.
Pero cuando, o sea, porque yo nunca he escrito sátira política, pero cuando tú escribes eso, o sea, hay un aire ahí de estoy poniendo mi granito de arena en contra de esto. Ah, sí, sin Y, lugar y a a dudas. veces el rating en mi mente, y me imagino yo que dice, wow, mientras, o sea, esto explotó, esto se fue viral, como dirían hoy en día con las redes, estamos luchando en contra de quien nos estamos mofando. Pero quizás no tiene ningún efecto. Bueno, ¿Qué tú crees? quizás tiene el efecto de servirte de válvula de escape. A nosotros nos decían en los gamas, ay, qué chévere que ustedes hicieron esa sátira sobre Romero Barceló, porque, hermano, eso era lo que yo quería decirle. Y esa persona se sintió aliviada. Posiblemente esa persona no va a ir a protestar porque nosotros le dimos la escapatoria emocional. Puede tener ese efecto la sátira. Puede tener un efecto destructivo en contra del objeto sobre el cual se hace la sátira. Pero también puede desarticular un poco la protesta de la gente en contra de eso porque le das un alivio de que estás diciendo lo que ellos hubiesen querido decir. ¿Tú crees que a medida que los medios se han puesto más sofisticados, la gente se ha puesto más sofisticada? Yo lo que pienso, lo que veo en Porque este momento consumen es más información. que el alto consumo de información Ajá. sobresatura, ¿verdad? Y entonces hay tanto que tú discriminas y si en 2 oraciones yo no te puedo decir lo que a ti te interese, ¿O en lo el titular? descarto, lo descarto. Y entonces hay que adaptarse a eso si tú quieres ser comunicador. Pero hay que tener cuidado de uno como consumidor de eso, preguntarse si no estoy contribuyendo a la superficialidad, a que me engatusen con sensacionalismo, con titulares, con cosas atractivas, cuando realmente la verdad está un poco en profundizar. Y tanto los comunicadores como los objetos de esa comunicación, nos tenemos que mantenernos en una constante pregunta para que no nos dejemos arrastrar como hojas en un torbellino de un río, tú sabes, de que sigamos siendo seres humanos, que nos cuestionamos, ¿Cuál es la pregunta? ¿Esto es verdad? Exactamente. Esa es la pregunta. Sí. Okay. ¿Dónde está la verdad? El libro, regresando al libro de la vitrina rota o qué carajo pasó aquí, realmente ese es el cuestionamiento. Esa vitrina que nos vendieron en 1964, ¿era verdad? Ajá. ¿Por qué se jodió si era tan verdad? En 1966, en Puerto Rico, 86, fueron los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y el gobierno de Estados Unidos y el de Puerto Rico dijo, este es el momento de demostrarle a la gente lo chulo que es estar en amistad con Estados Unidos. Mira el progreso de Puerto Rico. Es más, porque nosotros éramos la contraparte a Cuba, que se había ido por el lado del comunismo. Es más, no vamos a invitar a Cuba, a esos centroamericanos, para que vean los odios que están. Y Puerto Rico se va a votar ahí. Y en el libro yo narro cómo eso se convirtió en un boomerang que lo que hizo fue funcionar en contra, porque el Comité Olímpico Internacional obligó a Puerto Rico a invitar a Cuba si no le quitaban el reconocimiento como Comité Olímpico Internacional. Wow. Y entonces Estados Unidos tuvo que empezar a recoger vela porque el presidente del Comité Olímpico Internacional era americano en ese momento. Okay. Y entonces no se supone que la política se meta en la cosa deportiva. Entonces tuvieron que invitar a Cuba. Y entonces, ¡qué papelón! Entonces Estados Unidos le dice a los cubanos, pues no pueden aterrizar los aviones de Cuba en San Juan, como todas las otras delegaciones venían con sus aviones de sus países. No, Cuba no. Entonces Fidel les mandó a los atletas en un barco y lo estacionaron en la bahía de San Juan. Se llama el Cerro Pelado. Wow, ¿eso está en el libro? Sí. Okay. Y entonces, por 2 días, ese barco estuvo ahí y los americanos no sabían qué hacer. Y entonces los grupos independentistas iban con lancha a llevarle comida a los atletas porque tenían comida solamente para haber llegado hasta aquí. Entonces se forma este peo internacional donde Puerto Rico entonces está de brazos cruzados y quienes están hablando de Estados Unidos y Cuba, de cómo resolver el embollo. Entonces, la demostración que queríamos hacer de que éramos la jodienda máxima se convierte, oye, esta gente son una colonia asquerosa, no pueden decidir ni quién entra ni quién sale. Wow. Y finalmente, PR nightmare.
Finalmente, los americanos dicen, ok, que entren, pero tienen que montarse en los barcos de la Guardia Costanera y llevarlos hasta la tierra. Y los cubanos dicen, no, porque es un asunto de seguridad nacional y nosotros no vamos a montar nuestros atletas en barcos americanos. Y finalmente el Comité Olímpico de Puerto Rico, el comité organizador de los Juegos Centroamericanos, tuvo que alquilar lanchas que fueran a buscar los atletas con sus equipos. Y esto salía en los periódicos todos los días. Sí, o sea, todo el mundo sabía esto. Yo era estudiante de Mayagüez y yo dejé clases para venirme con un grupo de gente en mi volky a pararme en el morro, a ver el Cerro Pelado, a ver qué estaba pasando. Y a ondear banderas de Cuba y de Puerto Rico en apoyo a los atletas. Finalmente esos atletas se pudieron bajar en esas lanchas que alquiló el comité organizador por la mañana para ir al hotel, cambiarse y a las 2 de la tarde desfilar, que era el día del desfile. La gran ovación, a mí no se me olvida, yo estaba allí, que le dieron a los cubanos, fue una cosa brutal. Que le salió el tiro por la culata. Bien grande, wow, bien grande. Cabrón está eso. Y hay historias como esa que a nosotros no se nos han contado y que forman parte de esa vitrina que nos quisieron, ese espejismo. El vender. Cuando realmente esa vitrina estaba construida con un cristal muy tenue, que cuando se fueron las 9:36, que cuando empezaron a ocurrir las cosas que realmente ocurrieron en Puerto Rico, se rompió, se hizo añico. ¿Qué tú crees que va a pasar ahora con nosotros? Se murió, Dios mío, el presidente de Cuba, Fidel murió hace como 2 meses. Nosotros deberíamos preocuparnos por quizás los enlaces que puede crear los Estados Unidos con Cuba y el olvido en el que podemos quedar nosotros. Lo que deberíamos es mirar eso con pensamiento crítico y decir, si esa gente no eran que los malos y nosotros éramos los buenos, y porque ahora a Cuba se le atiende con tanto cariño y a Puerto Rico no se le puede dar por parte del Tesoro de los Estados Unidos un préstamo ni tan siquiera de 50 billones, que eso no es nada. Se lo han dado a Túnez, se lo han dado a la República Dominicana, que no hay relación con los Estados Unidos tan cercana como Puerto Rico. ¿Por qué no se nos trata tan mal? Es lo que yo quiero que la gente se conteste. Y la contestación es que los imperios, y eso está bien desde el punto de vista de los imperios, funcionan de acuerdo a sus intereses geopolíticos. Lo que me interesa en este momento es lo que voy a hacer, y lo que no me interesa no lo voy a hacer. Entonces, en Puerto Rico no nos podemos creer ese cuento de que, son tan generosos con nosotros. Eran generosos con nosotros porque les convenía a ellos. Y a nosotros nos convino porque nos dieron un montón de chavos. Pero eso no es el futuro. El futuro nosotros lo tenemos que resolver como tú lo has resuelto, tratando de ser autosustentable con lo que tú haces. Nosotros tenemos que mirar qué es lo que vamos a hacer y dejar de estar mirando que alguien nos venga a ayudar de afuera a hacer lo que tenemos que hacer. Es la reflexión que tenemos que hacer, pero vamos a tener que moler vidrio con el pecho. Hay algo bien loco que tú describes al principio del libro, que es el ejemplo perfecto de lo que era el botín. Era un premio Puerto Rico, que un tipo que era un editor de periódico en Texas le dona $11,000 a la campaña presidencial del que ganó. Y ese presidente le obsequia, lo premia con venir a ser gobernador civil a Puerto Rico. Y cuando el tipo descubre que Puerto Rico produce más caña de azúcar, más azúcar por cuerda cuadrada que ningún otro país en el ámbito del Caribe, que nuestra producción era muy rica, ¿no? Dice, espérate, esto aquí hay un tumbe bueno. Y viene y nombra a sus panas en los distintos departamentos, y después que tiene la cosa montada, renuncia como gobernador, se va a Wall Street, se mete a una compañía de sugar, de azúcar, y con los permisos que tiene aquí, compra tierra, compra y todo, y se convierte en multimillonario con la Domino Sugar posteriormente. Wow. Ese fue el primer gran corrupto de nuestro país, tú sabes. Vete pa'l carajo. Se fue. La mula, ¿no? Es que le dijo... Sí. Bueno, Pedro Albizu Campos le decía mula a Montgomery Riley, que los boricuas le llamaban Moncho Reyes. Porque ese era
Ese era un corrupto descarado. Ese fue en los años 30, por ahí, 20 y pico, 30. Ese era un político descarado. Tan descarado era que aquí lo tuvieron que juzgar, y cuando ya estaba a punto de que lo metieran preso, el presidente que lo nombró se lo llevó para sacarlo. Pero este otro, Allen, este fue el primer corrupto que hizo un tumbe grande. ¿Allen era cuál? El de los Domino Sugar. Sí, exactamente. Ajá. Pues todo eso está narrado con detalle. ¿Por qué? Porque eso nos está explicando que la corrupción siempre ha sido un factor en estar jodido, la mala administración también, el asunto de nuestra relación con Estados Unidos, y el cuarto punto que mencionaba de los 4 jinetes de nuestro apocalipsis es el sistema electoral corrupto, que lo que hace es perpetuar lo mismo y lo mismo. Por eso es que hablábamos de lo importante que fue lo de Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre, porque rompieron eso en cierta medida. Tú sabes que yo no me recordaba de algo bien grande que sucedió en mi niñez. Y Andrea, yo estudié con tu hija, con una de las nenas, quizás recuerda, de seguro recuerda esto. Y quizás pasa todavía en la escuela. A nosotros nos obligaban en la escuela a hacer el I pledge allegiance to the flag of the United States of America. ¿Eso todavía pasa? Yo no sé si todavía pasa, pero eso tiene un efecto psicológico cabrónico. Exacto. Cabrónico. Oye, y mi mamá y mi papá, que no hablan una palabra inglés, se lo saben. Se lo saben, mano. Yo tuve una oportunidad. Es que para mí esto es uno de los momentos más importantes de mi vida, gente. Yo estoy en España para recoger un premio que a mí me dieron por mis columnas en el periódico, un premio internacional que se le da a escritores que escriban sobre su país, su identidad y qué sé yo. Y a mí me lo dieron y yo fui a recogerlo. Cuando estoy allá en Madrid, me llaman para decirme que había un foro del gobierno de Puerto Rico con el periódico El País, con la Real Academia de la Lengua y con el Instituto Cervantes para discutir el asunto de la identidad de Puerto Rico, que Luis Rafael Sánchez iba a ir, no pudo ir, que si yo podía sustituirlo. Pues yo dije que sí, porque ¿qué iba a decir? Que no, me acobardé. Ajá. Pues al otro día yo estaba sentado, mano, y aquí yo tenía a mano izquierda el presidente de la Real Academia de la Lengua Española. Ajá. Y a mano derecha tenía el presidente del Instituto Cervantes, que cuando dan el nombre yo digo, espérate, si a este tipo yo le caí encima cuando él vino a Puerto Rico y habló de Puerto Rico como fuera del ámbito latinoamericano, como perteneciente a Estados Unidos, le dediqué una columna completa y lo peleé de arriba abajo. Anda para el carajo. Ok, pues empezó el foro sobre idioma e identidad. Y me dieron a mí la deferencia de ser el primero. Entonces yo hablé de que Puerto Rico es el único país hispanoparlante, el único que ha tenido que pelear por su idioma. Todos los otros que hablan español, Argentina, Colombia, Perú, etcétera, el idioma fue natural cuando fueron independientes, pues siguieron hablando español. Pero nosotros, al llegar la invasión de Estados Unidos, nos quisieron imponer el inglés, el play allegiance to the flag. Pero peor aún, aquí hubo un señor que se llama Víctor Clark, del que yo hablo en el libro, que estableció que era prohibido a los maestros hablar español en las escuelas. Juan Bejuy, que también tuvo algo que ver. Que fue el primer puertorriqueño que le tocó la tarea sucia de decir que nosotros teníamos la bandera, tiene que estar en todos lados. Cuando yo dije allí, en medio de esos dos tipos, que de todos los países hispanoparlantes, incluyendo España, el único que había tenido que pelear por su idioma como forma de su identidad era Puerto Rico, yo los vi, el body language, de que estaban mirando para el frente y se inclinaron a mirar hacia donde yo estaba. Entonces yo dije, por eso es que nosotros somos bien sensitivos cuando se nos toca nuestro idioma, porque esto no es un idioma que en cierta forma se nos regaló como parte de la colonización española. Esto fue parte que nosotros adoptamos y después peleamos por él. Por eso cuando el amigo aquí a mi derecha, déjame dar adelante, porque si no da adelante, pues, fue a Puerto Rico y nos ubicó fuera del ámbito latinoamericano, como si fuéramos parte del ámbito de los Estados Unidos, muchos reaccionaron con sensitividad y yo con hipersensitividad, porque nosotros lo entendemos como un ataque a nuestra identidad como pueblo. Yo entiendo eso.
pues ¿por qué no se refleja eso a la hora de votar? Porque yo siento que todo el mundo es como, no, espérate, no jodas con mi idioma, no jodas con mi bandera. Porque pero ¿por qué cuando...? En el libro yo explico que en 1947, cuando el Partido Popular decidió que la ruta era la industrialización, que nos íbamos a meter por ese rollo de industrialización, que eso era... 936, todo el mundo va a trabajar en las farmacéuticas, en las compañías. Y que Puerto Rico iba a ser un enclave de compañías que vinieran aquí a hacer sus cosas y eso no iba a dar chavo. El Partido Popular se dio cuenta en 1947 que se estaba distanciando cabronamente de su ideal de independencia, como era inicialmente, y que estaban metiendo a Puerto Rico en una línea totalmente distinta a lo que era un Puerto Rico agrario, etcétera. Y deciden hacer lo siguiente: coño, vamos a fortalecer las raíces de identidad de este pueblo. Y empieza una cosa que se llamó Operación Serenidad, que era, vamos a crear instituciones, Instituto de Cultura, WIPR. Fíjate que WIPR lo que quiere decir es Wonderful Island of Puerto Rico. ¡Wow! Vamos a crear instituciones como la educación a la comunidad. Vamos a fortalecer las raíces culturales del país. Pero con cuidado, que eso no significa... No se nos rebelen mucho. Exacto. Rafael Hernández, cámbiame la palabra tirano en Preciosa por destino. Porque tirano, tú sabes, destino no, destino es lo que va a ocurrir, tú no puedes hacer nada, pero tirano tú te revelas. Por eso en Preciosa alguna gente dice tirano, otra gente dice destino. No sabía y eso. se empieza con fomentar una cultura de domesticación, en el sentido de que tú puedes ser puertorriqueño y estar orgulloso de tu identidad como puertorriqueña, pero puedes seguir en armonía con los Estados Unidos y en ese proceso de americanización. Eso se gestó ahí y funcionó para sus intereses. El puertorriqueño no tiene duda de su identidad. Estadistas van en contra de Estados Unidos en un juego entre el equipo nacional de Puerto Rico y Estados Unidos van a Puerto Rico. Claro. Pero votan a favor de la estadidad. Porque la gente separó eso. Yo puedo seguir siendo puertorriqueño y ser americano. Es un problema que tienen que resolver los independentistas ahora. O sea, nosotros no podemos seguir con el discurso de que ser independentista es antiamericano o que ser independentista es otra cosa. No. La gente ahora va a querer ser independentista si tú, a través de la independencia, le resuelves sus problemas económicos. No ya por el orgullo del idioma y la bandera y la poesía. Eso es un discurso que ya está pasado. Ahora la gente dice, show me the numbers. Enséñame cómo yo voy a vivir mejor bajo la independencia. Es probable, o sea, se puede probar que tú tienes un diseño económico que funciona bajo la independencia, pero hay que pasar el trabajo de explicárselo a la gente. Y los independentistas no hemos pasado ese trabajo de explicarle eso. No hemos pasado el trabajo de explicarle a la gente las cosas de una forma más sencilla. Y por eso es el trabajo que yo hago del libro. Y ahora con la embrolladera, tú sabes que otro live que vi fue el día que anunciaron la liberación de Oscar López, que me conmovió bien cabrón. Sí, o sea, yo estaba tu bien... punto de vista me conmovió. Estabas con tu papá de nuevo, sí. Que ya tu papá es una figura, es un personaje de tus lives. Para los que desconocen nuevamente, Oscar López Rivera fue por 33 años un preso político. Bueno, sigue preso, 35 años. Sale en mayo. Y yo vine a conocer de Oscar recientemente, hace 5 años. La inmensa mayoría de la gente también. Ha habido una lucha exigiendo la excarcelación de él. Obtuvimos, hace como 5 meses, reunimos sobre 100,000 firmas, exigiéndole a Obama que toque el tema de Oscar. Todo el mundo que firmó esa carta, que era una carta digital, recibimos un email diciendo algo, estoy parafraseando, pero algo como Oscar López es un preso político y esta firma no obliga a que Obama toque ese tema. Yo me di por vencido y dije, diablo, mano, wow. Sí, fue estábamos un bofetón, tan cerca, pero un bofetón fuerte. Y de repente sale la noticia que no fue que lo
¿Cuál fue la palabra? Porque no es que no es que dieron el pardon, le dieron la conmutación. Conmutación de la sentencia, que quiere decir ya cumpliste, ya. ¿Te sorprendió? O sea, eso fue una sorpresa. Me sorprendió porque yo había perdido, como tú, las esperanzas, honestamente. Yo había perdido las esperanzas, pero de pronto un amigo mío, que está muy vinculado al asunto de Washington, me dice, estoy trabajando para buscarle una salida a Obama. Porque el problema, ¿Quién es esta persona? El congresista Luis Gutiérrez. Ok. ¿Por qué? Porque Obama tenía el problema de que Trump se montó en su campaña con el asunto de los terrorismos y los actos terroristas, y la acusación que mucha gente dice de Oscar es que era terrorista, cuando realmente el cargo a él fue por sedición, que es una forma de tú pertenecer a una organización que quiere la caída del gobierno institucionalizado de Estados Unidos. Eso fue un cargo que se desarrolló para la guerra civil. Entonces, Obama tenía el cómo yo salgo de esto, que no me caigan encima, diciendo, tú ves, te lo dije, que Obama era un aliado de los terroristas y qué sé yo. Y eso, ahí estaba el tranque de por qué él no acababa de liberar. Y entonces, lo que se buscó fue el que la liberación de Oscar, entre otras cosas, ocurriera junto con la liberación de esta mujer o transgénero. Sé de quién hablas, no me recuerdo el nombre ahora. Que había dado información. Para Wikileaks. Exactamente. Y eso era un caso de mayor relevancia en Estados Unidos que el de Oscar. Y entonces se hizo simultáneamente y nadie hablaba de Oscar en Estados Unidos. Sí, porque ella era una traidora para los Exactamente. efectos. Y eso tuvo más relevancia que lo de Oscar, y por ahí se buscó la forma. Además de que Obama estaba consciente de que eso iba a ser una mancha bien heavy en su historia si no liberaba a Oscar. ¿Sabe? Cuando él estaba liberando a gente acusada de droga y un montón de otras cosas, y no liberar a un preso político que nunca se le pudo probar un acto de violencia, nunca, pero era como que a mí me fuerte. sorprendió mucho. Sé que ya llevamos 1:08. Tú te tienes que ir. Olvídate. En 5 minutos. Me sorprendió mucho porque cuando el tema era la lucha por la excarcelación, por lo menos toda mi burbuja de Facebook estaba a favor. Claro. De repente sale la noticia y veo otro discurso. Sí, sí. Un discurso nuevo de un liberaron a este asesino. Sí, sí. Y de verdad me sorprendió un montón. Sí. ¿Por qué hablan cuando lo conmutan? ¿A qué tú le atribuyes ese comportamiento? Porque mucha gente no pensó que le iban a conmutar la pena. Los que estaban en contra de que los excarcelaran estaban seguros que no le iban a excarcelar, y cuando vieron que era posible, entonces dijeron, vamos a hablar. Y entonces lo que están diciendo realmente no es algo que sea cierto. Sí es cierto que él era miembro de la fuerza de la FARC. Y sí es cierto que la FARC hizo un acto terrorista en Fawcett Tavern en Nueva York, donde murieron unas personas. Si Oscar hubiese estado ahí o hubiese estado vinculado de alguna forma con eso, tú puedes estar seguro que lo hubiesen acusado por eso y le hubiesen echado una cadena perpetua. Pero no pudieron probar de que él tuvo relación con eso, y él acepta de que no tuvo relación con eso. La gente necesitaría conocer un poco cómo funcionaban las organizaciones clandestinas. Y yo viví la vida de ser independentista, revolucionario y activista en los años en que habían 20 organizaciones clandestinas. Eran grupos de personas que funcionaban por su cuenta. Y entonces tú venías y le dabas una bofetada a un marino que te encontraste ahí, un acto de la organización de Pelús Unidos Revolucionarios. Entonces alguien que no te conoce hizo algo parecido por allá y también se unió al grupo. Aquí habían organizaciones, sí, muy organizadas, como los macheteros, pero también era un tiempo de mucha cosa volátil. O
¿sabes? Donde cada cual se agarraba de lo que pudiese para hacer algo. Y yo estoy convencido de que Oscar no sabía lo que estaba pasando con los que hicieron en Nueva York, porque él estaba en Chicago. Y los de Chicago funcionaban como una célula aparte. Pero obviamente el que se le liberara, pues ha levantado ronchas en las personas hardcore. Y más si Carmen Yulín dice que le va a dar trabajo. Uh-huh. Pero a la gente no le molesta que Rivera Chat le vaya a dar trabajo a Vega Borges, ni a Jorge Santini, ni que le den trabajo a Víctor Fajardo. O sea, siempre hay una doble vara. Yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo en estos momentos, Chente, de no fanatizarnos, de buscar los puntos de encuentro. Si no nos ponemos de acuerdo como país, nos vamos a joder. Nos vamos a convertir en un gueto, mano. Donde gente como tú, en un momento determinado, dice, yo me voy para Estados Unidos o para Latinoamérica porque esto se jodió. Esto se jodió. La vitrina acabó de romperse. Sí. Y entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en unos elementos básicos. Y cuando haya cosas que reconocer chévere, vamos a hacerlo. Tú no pierdes nada con reconocer. Oye, yo creo que Ricardo Rosselló ha venido a meter mano, ¿verdad?, en lo que él cree. Que yo difiera 100%. Igual que Trump, yo dije, diablo, Trump ya está filmando cosas. A todo lo que da. Ajá. Los populares son más pasivos, ganan y se van de vacaciones, entonces el día 2 empiezan a pensar qué van a hacer. Este tipo vino ya con su agenda y pa. Tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Pero la verdad es que te demuestra que está siguiendo su agenda activamente. Exactamente. Ajá. Y tenemos que hacer ejercicios personales de empezar a flexibilizar nuestras miradas para ver si buscamos puntos de consenso. Ahora viene un plebiscito, vamos a ver qué va a pasar. De nuevo, el plebiscito de la estadidad. Exactamente. Bueno, Corillo, Silverio, gracias por venir nuevamente. Te lo estoy filmando en vivo. Por favor, chequense, consigan y lean tan pronto puedan por Silverio Pérez, La Vitrina Rota o ¿Qué carajo pasó aquí? Es una manera pop, fácil, digerible de conocer nuestra historia a partir del 1898 cuando llegaron los americanos. Y lo recomiendo. Voy por la página 50 y pico. Pero como pudieron ver en esta conversación, está lleno de datos bien interesantes y los recomiendo. Silverio, otro anuncio que quiera. Aquí hay otro libro. Estamos aquí en primicia, Corillo. ¿Esto lo podrán conseguir cuándo? De esto no hemos hablado en ningún sitio. Ya a mediados de marzo va a estar disponible en todas las librerías en Puerto Rico. Esto me tomó 3 años de investigación de la guerrilla en Colombia. Ahora mismo tengo en la mano, estamos hablando de una novela, ficción, ¿verdad? Esa es ficción, se llama Un espejo en la selva y tengo el honor de que la gran editorial Planeta pues me lo haya publicado. Y el otro anuncio es que el día 18 de marzo, si ya lo están escuchando esto después del 18 de marzo, borren. Pero si todavía no han llegado al 18, pues voy a hacer un stand-up que lleva como título Nos botaron como bolsa. Aquí aprendiendo el maestro Chente de que una de las cosas negativas tiene que sacar algo positivo. Claro. Esto es un show hablando del issue de tu programa. Sí, pero aprovechando y hablar de los que son votados como bolsa de Puerto Rico, los jóvenes. Okay. De los que nos excluyen, de todo. Voy a hablar, es una excusa para hablar de Puerto Rico. Claro que sí. Me alegro, Silverio. Gracias, hermano. Triunfo.